El mecanismo interno creador del karma. Cuando una persona contacta en esta vida con la filosofía oculta, suele ocurrir, por lo general, alguno de los siguientes casos. Primero, que busque la verdadera enseñanza a través de libros y de todo lo que esté a su alcance hasta conectar con alguna escuela verdadera de ocultismo o escuela de misterios, donde encuentre satisfacción a todas sus inquietudes y a todas sus dudas. O bien la segunda, que sería pues leer un montón de libros, que por ejemplo asista a toda clase de conferencias donde se entere que den cualquier enseñanza, que gaste dinero en cursos y en actividades que desarrollan poderes supuestamente, y bueno, un sinfín de cosas que al cabo de un tiempo pues pasarán casi al olvido y le dejan poco de realidad. En el primer caso, yo aseguro que esa misma persona, siempre, claro, siempre que persista en su desarrollo oculto y espiritual año tras año, esa misma persona llegará a la siguiente conclusión certera, que para ella misma, claro, deducirá que no es la primera vida que dedica su esfuerzo a desarrollar su espíritu. Eso es, por lo general suele ocurrir, porque se comienzan a reconocer cosas como y la persona misma se da cuenta de que, bueno, le suena de algo, ¿no? Y en el segundo caso, sí lo es, pero la quinta esencia de esas experiencias hará que en la próxima vida busque la verdad de una forma más directa. Yo soy una de las personas que se encuentran en el primer caso y por eso no me gusta perder el tiempo asistiendo a conferencias que a mí en particular, claro, no me sirven para nada. Ni suelo leer artículos o libros de la mayoría de estos movimientos modernos o escuelas nuevas que dicen que sus enseñanzas proceden de enviados, de contactados o mensajeros especiales de otros mundos o de maestros elegidos, etc. No voy por ahí. Eso servirá a muchas personas y yo lo entiendo, claro. Servirá a muchas personas bien para que sigan buscando en determinada línea o bien para que aprendan que no todo vale, ni es verdad, y que hay muchos farsantes que solo buscan adeptos para sacarles el dinero o gente, bueno, pues para hacerse famosos, creando cualquier escuela de estas pequeñitas que se ponen un nombre y se quieren hacer famosos. La escuela con la que yo contacté, porque según pienso, así estaba escrito en mi destino, es la Fraternidad Rosacruz de Masheindel, una escuela iniciática donde imparte la verdadera filosofía oculta sin pedir nada a cambio. Este hecho es importante porque no hay muchas escuelas, yo no he conocido ninguna, nada más que esta. En ella he aprendido a ser humilde, a no pedir dinero a cambio de cursos ni otras enseñanzas por medio de conferencias que yo he dado durante algunos años. He aprendido a no buscar fama ni nada parecido, a servir a los demás en la forma que pueda y siempre que pueda, a hacer trabajos espirituales, a amar al prójimo y, entre otras muchas cosas buenas más, a aplicar a mi vida, dentro de lo posible, sus enseñanzas ocultas. Evidentemente, a esa escuela llegarán los que necesitan esas enseñanzas, pero no los buscadores de lo fenoménico, y si estos llegaran por casualidad no tardarán mucho en marcharse. Tampoco llegarán los que buscan poderes, maestros o iniciaciones a cambio de dinero, ni nada parecido. Estos, si llegan a contactar con una escuela como esta, se marchan rápidamente porque eso no lo van a encontrar. Los primeros se quedarán con la enseñanza para toda la vida, aunque dejen de ser miembros por algún motivo. Los segundos apenas entenderán, me refiero a estos que van buscando esas cosas de poderes, maestros, iniciaciones a cambio de dinero, etc., pues apenas entenderán dichas enseñanzas. Voy a poner un ejemplo, la obra maestra de Max Heindel, el concepto Rosacruz del cosmos, y entonces abandonarán hasta que estén más preparados para entenderlas y llevarlas a la práctica, sea en esta vida o sea en otra próxima.
Quien está en una escuela iniciática como la Fraternidad Rosacruz puede adquirir alguna iniciación en esta vida, si ya viene con un trabajo hecho de otras vidas y si se esfuerza y se sacrifica. Y haciendo eso pues acelerará su proceso evolutivo a pasos agigantados. Y todo esto sin decir nada a nadie, pero sí haciéndose un servidor de la humanidad de la manera más anónima posible. Algunos de los que comprenden algo la filosofía oculta pueden contactar en esta vida con una escuela de ocultismo seria y también acelerar algo su desarrollo. Pero los que andan de conferencia en conferencia y leyendo todo lo que cae en sus manos sin llevar nada a la práctica y sin esforzarse por buscar la verdad y por discernir, esos conseguirán muy poco en esta vida. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues que unos se conforman y son felices con lo que les digan, que nos tenemos que amar unos a otros o con que les expliquen que tenemos, por ejemplo, unos chakras que se pueden despertar para obtener poderes, y los otros por el contrario que no buscan nada de eso y que solo intentan purificar y espiritualizar su personalidad porque saben que ese es el único y verdadero camino del desarrollo interno. Para los principiantes en la búsqueda de la verdad puede ser muy interesante saber que tenemos un aura de diferentes colores que cambian según lo que se piensa y lo que se sienta. Es más, intentan que todo el mundo lo sepa. Van pregonando a los cuatro vientos todos estos conocimientos cuando comienzan a informarse de ellos. Pero para el veterano eso no es suficiente. Eso no tiene importancia. El veterano, el ocultista, razona y medita el conocimiento, lo lleva a la práctica y comprueba sus resultados desde un punto de vista altruista y fraternal, pero nunca con intención de beneficiarse egoístamente de ello. Así es que, como suelo hacer en casi todos mis artículos, voy a intentar explicar una de las mejores enseñanzas que he aprendido en la Fraternidad Rosacruz. Y digo que voy a intentar porque quiero que ese conocimiento llegue a esos principiantes pero sinceros buscadores de la verdad para que puedan llevarlo a la práctica. Naturalmente que no voy a explicar profundamente lo que la filosofía oculta dice sobre los mundos donde evolucionamos, ni de la función de los diferentes cuerpos que utilizamos como espíritus que en realidad somos. Eso ya lo he explicado en otras conferencias. Explicaré lo imprescindible para que lo que quiero decir se entienda. Veamos pues. Como casi todas las religiones y culturas dicen, somos un espíritu o alma que utiliza este cuerpo para vivir aquí en la tierra. Pero lo que no dicen todas, y algunos incluso han escondido, es que el espíritu renace en estos cuerpos para perfeccionarse, para desarrollar sus posibilidades latentes en poderes dinámicos, para desarrollar la mente y la voluntad y para reconocerse a sí mismo como un yo, que es lo que hemos alcanzado hasta ahora a lo largo de mucho renacimiento durante millones de años. Como alma o yo auténtico que cada uno de nosotros somos, utilizamos varios cuerpos para poder experimentar aquí en este mundo físico. Para funcionar en un mundo debemos tener un vehículo adaptado a las leyes que rigen en ese mundo. Y por eso digo que tenemos varios cuerpos. Estos son el cuerpo físico, cuya materia pertenece al mundo físico, la vida que le anima, que pertenece a los planos superiores de este mundo físico, que son etéricos, y gracias a la cual, a esa vida, el hombre nace, crece, se reproduce, tiene sentidos y memoria y muere. Pero también tenemos deseos, sentimientos y emociones, que es lo que normalmente llamamos el cuerpo de deseos o cuerpo emocional. Y esto tiene su origen en el mundo que está por encima del físico y que se llama mundo de deseos. Este mundo, al igual que el físico, está compuesto de una materia mucho más sutil que el estado gaseoso de nuestro mundo físico, que es de diferente grado de densidad,
Y lo mismo que aquí tenemos materia física, líquida, gaseosa, etcétera, pues allí están los deseos y emociones más groseros en las regiones inferiores de ese mundo, mientras que los más elevados y espirituales están en los superiores. Y de acuerdo con esto, nosotros llevamos alrededor de nuestro cuerpo físico un aura que muestra cómo somos en ese sentido. Es decir, qué deseos y emociones solemos llevar siempre con nosotros y cómo estamos en un momento dado emocional y sentimentalmente. También, como los ocultistas sabemos, tenemos una mente, que también se suele llamar cuerpo mental, que a modo de cuerpo nos sirve para adquirir conocimiento y para extraer y asimilar todo el beneficio de las experiencias de cada vida, para que se acumulen en el alma y nos guíen en cada vida como la voz de la conciencia. Bien, ya tenemos más o menos claro el sentido de la vida, pero quien ha buscado un poco en ese mundo del ocultismo sabe que también se habla de una ley de causa y efecto y que creamos un karma que traeremos en la próxima vida para bien o para mal. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera funcionamos internamente y cómo y por qué creamos ese karma. Imaginemos a nuestro cuerpo en el centro de una forma ovoidal, una forma ovoide y nosotros ahí en el centro, una forma ovoide de materia etérica, invisible a nuestra visión simple, ¿no? A nuestros ojos. Veamos después una pequeña aura alrededor del cuerpo, de nuestro cuerpo físico, que es la vitalidad que sale, es la vitalidad sobrante del cuerpo o vida que anima el cuerpo físico. A continuación, imaginemos otro cuerpo también con forma de huevo y de materia más sutil que representa los deseos, las emociones y que rodea a los otros cuerpos compenetrándolos, se compenetran mutuamente, compenetrándolos como el aire compenetra las nubes, pero con los colores suele ser así, las personas comunes, los colores más feos o más oscuros están en la parte inferior y los más bellos y claros en la parte superior. Y por último, imaginemos otra especie de cuerpo en forma de nube, de materia todavía más sutil que la de deseos, que compenetra medio cuerpo, principalmente la cabeza, pero vamos, hasta medio cuerpo y a veces más, y que sería el cuerpo mental o mente razonadora, el aura de la mente. De esta materia que se compenetra los cuerpos están hechos los mundos, o mejor dicho, nuestros cuerpos están hechos de materia que corresponde a esos mundos. Cuando renacemos tomamos materia de esos mundos para crear nuestros cuerpos. Así, el mundo físico está también en el centro y es el que perciben los sentidos. Y el mundo físico también tiene esos mismos cuerpos y esas mismas auras. La vida de Dios se individualiza en el hombre, en el animal y en las plantas. A nuestro entendimiento, no significa que el mineral no tenga vida. El mundo de los deseos compenetra también el planeta, pero se individualiza en los animales y en las personas solamente. Deseos y emociones y sentimientos. Y el mundo del pensamiento mental también ocupa y tiene su aura sobre el planeta y se individualiza como mente, como cuerpo mental, en el ser humano solamente. Así vemos que esa aura en forma de ovoide es de materia de diferentes grados de sutilidad y que se compenetran mutuamente formando lo que son nuestros vehículos, nuestros cuerpos, los cuales necesitamos para pensar, para sentir, vivir y experimentar aquí en el mundo físico. Esos son nuestros 4 cuerpos o 4 vehículos que utilizamos como egos que somos en realidad, como un yo superior. Pues bien, nuestro mundo personal, como ego o yo verdadero, está por encima de la materia que forma nuestra mente concreta o mente razonadora. Nosotros estamos por encima de ese mundo de donde se forma nuestra mente.
Nosotros estamos en las divisiones superiores de ese mundo mental y que normalmente identificamos como el origen de la mente abstracta, de las ideas o de la intuición. Ese es el mundo en donde nosotros nos encontramos. Ahí tenemos ideas, bajan a las regiones inferiores de donde se forma la mente con la que razonamos y ahí se forma un pensamiento, forma ya una imagen de lo que pensamos. Luego ya desciende al mundo de deseos, le acompaña o se crea un sentimiento, un deseo, una emoción y luego lo podemos llevar a la práctica, hacer algo físicamente o no. Por tanto, entre nosotros, como egos y el cerebro del cuerpo físico, hay una mente, unas emociones y deseos, hay una parte etérica y vital para que tengamos sentidos y memoria, y un cuerpo físico con su cerebro y su sistema nervioso que permite mover y dirigir al cuerpo. Ese es el mecanismo que tenemos en nosotros mismos. Repito, nosotros como egos estamos en las regiones superiores del mundo del pensamiento, donde es, digamos, la mente abstracta, el pensamiento abstracto, las ideas, la intuición, etc. Si tenemos una idea, desciende a las regiones inferiores de ese mundo de pensamiento, donde se forma una imagen con materia mental concreta, o sea, con la razón. De ahí pasa al cuerpo de deseos, al mundo de deseos, a nuestro cuerpo de deseos, donde puede surgir un sentimiento, una emoción, un deseo, etc. Eso está vitalizado, como es lógico, hasta que llega al cerebro físico. Y en ese cerebro físico, que está comunicado con el sistema nervioso, es como digo, si hay que actuar de acuerdo a esa idea, entonces el cerebro y el sistema nervioso es el mecanismo que hace que podamos hacer algo físicamente. Esa es la cadena que hay entre el espíritu y el cuerpo físico. Entre esos vehículos o un mecanismo interno está todo lo que somos, lo que podemos ser y lo que estamos creando para nuestro futuro kármico. Por tanto, veamos cómo funcionamos, actuamos y respondemos ante los demás y ante las circunstancias del destino. Naturalmente que todo esto que he dicho, ocurre tan instantáneamente que no nos damos cuenta de cómo ocurre ni tampoco cómo utilizar cada vehículo de manera que nos ayude a progresar en el sendero espiritual y a no crearnos karmas negativos. Según progresamos espiritualmente, vamos haciéndonos cada vez más dueños de estos vehículos y los manejamos mucho mejor. Y yo aconsejo siempre para comenzar la autoobservación. Es ser autoconscientes continuamente de lo que pasa con nuestros cuerpos y así poder tener poder sobre ellos y actuar correctamente. Desde el mismo momento que nos despertamos por las mañanas, porque acabamos de entrar en el cuerpo físico, después de estar en esos mundos superiores por la noche, pues comenzamos a recibir impresiones en nuestro cerebro físico, como sabemos, las impresiones que hay en la habitación. Esas impresiones o sensaciones proceden del contacto físico o de los sentidos. Llegan al cerebro etérico de ese cuerpo vital que compenetra al cerebro físico y de ahí se comunica al cuerpo de deseos, donde un deseo o una emoción estimulará una acción como respuesta o simplemente actuará de forma indiferente. Si yo me despierto, mis sentidos físicos toman contacto con el mundo físico, con esta realidad física, se comienza la activación del sistema nervioso y si me tengo que levantar para ir a trabajar, bueno, pues ahí comienza ya el trabajo, la mente pensando, el deseo bien de desayunar, de ir a asearme, de afeitarme, vestirme, desayunar y todo esto estoy pensando constantemente lo que tengo que hacer y lo estoy llevando a la práctica a través de todos esos cuerpos. Pero de una forma o de otra la impresión o sensación llega a la mente. O sea, desde que yo me despierto por la mañana, esas sensaciones que llegan al cerebro y comienza toda esa activación, llegan a la mente. O lo que es lo mismo, a nosotros como egos, que estamos por encima de todos esos cuerpos. De esas impresiones que nos llegan,
creamos ideas en la región de la mente abstracta. Y esas ideas, al descender para expresarse, como he dicho, como pensamiento de nuestra mente más familiar, en la mente con la que razonamos, entonces se transforman en pensamientos, formas o formas concretas, que son con las que normalmente estamos familiarizados. Estamos pensando constantemente. Pongamos un ejemplo. Si estamos durmiendo y nos despertamos por una sensación de dolor, porque la misma postura del cuerpo nos molesta, esa sensación pasa al sistema nervioso, o sea, pasa por el sistema nervioso hasta que llega al cerebro. De ese pasa al cerebro etérico. El cuerpo etérico es idéntico al cuerpo físico, pero de éter. Bien, pasa al cerebro etérico a la vez que despierta el interés. El interés ya pertenece al cuerpo de deseos, al cuerpo emocional. Entonces despierta el interés por movernos, para terminar en la mente, que es la que, gracias a la voluntad del ego, de nosotros como yo superior, es la que toma la decisión de cambiar la postura. Aquí hemos visto lo mismo que he dicho antes, pero en sentido contrario, comenzando por un efecto físico, que es la molestia, un dolor, y cómo ha pasado por los diferentes cuerpos hasta que llega a la mente, y como por encima de la mente estamos nosotros como verdaderos yo, como egos, como espíritus, y nuestras herramientas principales es la conciencia, tomar conciencia de las cosas, y la voluntad, entonces respondemos con la voluntad y cambiamos el cuerpo de posición. A la vez y casi instantáneamente, el ego emite la idea que se hace pensamiento y decide, como he dicho, cambiar la posición del cuerpo. Es esa idea la que se termina manifestando cambiando de posición al cuerpo. Y todo gracias a que esa orden pasa por el cerebro etérico, al físico y al sistema nervioso. Esto es simple, pero pongamos otro ejemplo de una impresión de los sentidos. Imaginemos que vemos a un señor robar. Aquí también los sentidos comunican al ego lo que están percibiendo los ojos. El ego creará una idea. Bueno, hay veces que no. Por lo general sí, crea una idea que se convertirá en un pensamiento, un razonamiento. Pero aunque el ego crea ideas positivas, es posible que nuestra mente, o sea, nosotros ya con nuestro propio carácter personal, nuestra forma de ver la vida, nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, entonces es posible que nuestra mente no las capte correctamente, no vea claramente lo que está pasando ahí en esa imagen del robo. Entonces no las transforme o quizás incluso las malinterprete. Pero de cualquier forma pueden pasar varias cosas. Una, por ejemplo, que el sentimiento, la imagen llega al cerebro, el cerebro etérico, al cuerpo de deseos y surge un sentimiento. Pues bien, puede pasar que el sentimiento nos impulse a actuar, en ir a auxiliar. Segundo, que seamos indiferentes, que diga, yo paso, yo sigo andando y no quiero saber nada. Y tercero, que razonemos, aquí sí ha pasado por el cuerpo de deseos, si llega a la mente, y entonces razonamos, no nos dejamos llevar por el impulso del cuerpo de deseos, sino que utilizamos la mente y entonces llamamos a la policía y les damos la descripción correspondiente de la persona, etcétera, etcétera. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo la conexión, cómo se conectan y cómo pasan las cosas a través de los diferentes cuerpos. Bien, volvamos a ese mecanismo automático que actúa por sí mismo la mayor parte del tiempo en nosotros, pero que algún día controlaremos para el bien de nuestro propio desarrollo espiritual. De forma similar a lo que ocurre con nuestro cuerpo de deseos, donde los colores más oscuros y la materia más densa están en la parte inferior, también en el mundo de deseos hay varias divisiones necesarias para mantener la armonía y para que reine el bien. Este mundo, el mundo de deseos, y de forma similar nuestro cuerpo de deseos, tiene 7 divisiones, de manera que las 3 superiores reina lo más positivo, lo más elevado, sentimientos, deseos, emociones, lo más positivo que conocemos, y que en el estado post-mortem,
cuando dejamos ya la muerte, dejamos el cuerpo físico, pasamos a ese mundo, esas tres regiones superiores se suelen llamar el cielo. Las tres inferiores van desde lo menos malo, que sería la tercera, comenzando por abajo, o más densa, y que esas tres inferiores es lo que normalmente se llama el purgatorio, que es la más inferior de las tres, la más baja, o peor en vibraciones de pasiones, etcétera. Esta, la primera, para algunas personas verdaderamente malvadas, pues no sería purgatorio, incluso sería un infierno. Por eso, si cuando morimos llevamos muchas pasiones y maldades, no vamos ni muchas ni pocas, no pasaremos directamente al cielo, nunca. Pasaremos ya cuando nos hayamos despojado de todo eso malo, por medio de sufrir lo que hemos hecho de mal al prójimo, entre otras cosas, claro. La cuarta división intermedia entre el cielo y el infierno es donde se manifiesta el sentimiento y por tanto, bueno, pues se suele decir que ni es buena ni es mala. En el mundo de deseos existen dos grandes leyes con las cuales, como es evidente, estamos muy relacionados los ocultistas y que son muy influyentes respecto a nuestro karma, según sean nuestras decisiones. Estas son la ley de atracción y la ley de repulsión. En las tres regiones o divisiones superiores en el cielo, gobierna la ley de atracción sola y exclusivamente con el fin de atraer todo lo positivo, todo lo bueno. Si esto lo pasamos a nuestro cuerpo de deseos y a nuestra aura, diríamos que si fuésemos muy desarrollados mental y espiritualmente, un clarividente nos diría que llevamos una vibración y unos colores con nosotros que bien podrían representar el cielo, ese cielo. En las tres regiones inferiores gobierna la ley de repulsión, principalmente, pero también un poco está presente la de atracción para equilibrar la balanza. Así, en la más baja región es donde más poderosa la ley de repulsión, repele la maldad. Y aunque parezca que no tiene un buen fin, tiene su papel. A ver, si reinara solo la ley de atracción en esas bajas regiones, pues también atraería y fortalecería el mal. Entonces no cuadra, ¿no? Porque claro, se podría crear un caos. Y eso no puede ocurrir en esta gran obra de Dios. Así es que la ley de repulsión es la encargada de combatir el mal, haciendo que lo inarmónico que atrae la ley de atracción, pero que no es idéntico a lo ya existente allí, lo destruya la ley de repulsión porque crea desarmonía. Y esa ley de repulsión también actúa sobre nosotros cuando estamos ahí porque es el purgatorio. Esa ley de repulsión también hace que sintamos el dolor que hemos hecho a otra persona, sintamos ese arrepentimiento, el dolor hace que nos purifiquemos y que repelamos, digamos, lo malo, nos deshagamos de ese mal que llevamos con nosotros. Cuando salgamos del mundo de deseos debemos de ir puros y limpios, por lo tanto tenemos que deshacernos de todo eso y tomar conciencia de lo que es, de lo que ocurre y de lo que somos en realidad desde el punto de vista espiritual. O sea, debemos tomar conciencia de lo que es el cielo, de los deseos y las emociones que hay en ese cielo y por lo tanto rechazar lo que hay en el purgatorio. Veamos, todo lo armónico, bello y elevado se ve atraído hacia las regiones superiores. Esto es como decir que todos nuestros buenos deseos y emociones se unen a todos los sentimientos y pensamientos elevados que nos llegan por cualquier otro medio para fortalecernos en el bien y emitir elevadas vibraciones. Ese es el cielo. Pero cuando nuestra falta de autoobservación, como he dicho, autoanálisis, y la falta de interés por la vida espiritual hacen que caigamos una y otra vez todos los días en los peores deseos y sentimientos o emociones, pasiones, etc., entonces creamos y atraemos el mal y se quedan con nosotros hasta después de la muerte.
que es cuando llegamos a dicho purgatorio o infierno para algunos. Pongamos algún ejemplo. Si yo creo pensamientos y sentimientos de odio, se quedan conmigo porque soy su creador y porque la ley de atracción los atrae. Solo si creo odio hacia varias personas independientes intervendrá la ley de repulsión, porque aunque sea odio, en ambos casos no será igual, porque tampoco lo son las circunstancias ni los protagonistas. Pero veamos hasta qué punto son justas estas leyes en el sentido de que intenta mantener la armonía. Si yo cuento una historia sobre algo que me ocurrió y no la cuento con la sinceridad o veracidad correspondiente, se verán atraídas las formas y emociones que correspondan, pero se creará un conflicto porque la ley de repulsión, o sea, por la ley de repulsión y una desarmonía porque no lo he contado exactamente. Se atraen porque es el mismo tema, pero se rechazan porque no es, en las dos versiones hay algo que se contradicen, hay un conflicto. Eso es lo que pasa en las regiones inferiores. La ley de atracción actúa por un sitio, pero la de repulsión tiene que rechazar lo que no es correcto. Así que el mal se destruye a sí mismo en el mundo de deseos, pero no ocurre así exactamente en nosotros, porque las experiencias quedan grabadas en forma de película de la vida y solo se borran allí, excepto en los siguientes casos. Las leyes mencionadas mantienen el orden y la armonía en los mundos superiores, pero no es así en nosotros, porque tenemos memoria y un archivo donde se guardan esos hechos. Pero sí podemos eliminarnos y crear esa armonía si hacemos un verdadero arrepentimiento de corazón y nos ponemos en el lugar de la persona ofendida o dañada para sufrir lo que ya ha sufrido ella por nuestra causa. Si hemos ofendido a otras personas, en nuestros momentos de meditación deberemos ponernos en su lugar y sentir la ofensa como creemos que la sintió él. Si hemos robado, devolveremos lo robado y pediremos perdón con sinceridad, o haremos una donación a quien lo necesite si no podemos reponerlo a quien corresponda. Y así con todo el mal que hagamos. Si actuamos así y revisamos y revivimos nuestros malos actos para arrepentirnos o pedir perdón a la vez que nos proponemos no volver a hacerlo, se borrarán los hechos de ese archivo y no tendremos nada que purgar en ese más allá, en ese purgatorio. Con lo dicho podemos comprender que incluso las mentiras causan mal, mal y desorden en el mundo de deseos. Lo mismo que el bien se une y se fortalece por medio de la ley de atracción, también ocurre lo mismo con el mal. Y entonces ese mal destruye el bien. ¿Qué ocurre con las personas que se dejan dominar por los vicios, las pasiones, los deseos, etcétera? Pues que pueden terminar siendo alcohólicos, drogadictos, violadores, etcétera. Comienzan por un mal deseo que estimula un mal pensamiento y que si no es percibido como tal, como mal pensamiento, y se repite una y otra vez, pues puede ir aumentando hasta el punto que obsesionan a la persona para que cometa un delito, o sea, para que pase a la acción física. Aun cuando vemos algo malo y lo criticamos, o lo comentamos, o lo pensamos, estamos creando desarmonía en el mundo de deseos y en nuestro cuerpo de deseos. Una simple crítica. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos fomentando el mal por diferentes medios, por medio del cuerpo de deseos y por medio de la mente. Y si pasamos a la acción físicamente, peor aún, claro. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues primero yo diría que intentando ver o comentar solo la parte positiva que siempre existe en todo. Siempre hay una parte positiva. Y de aquí que deberíamos hablar, pensar, sentir y actuar siempre de forma positiva. Y que intentemos también ver el bien siempre en cualquier cosa de lo que llamamos mal. Si hacemos lo contrario, no solo nos estamos creando un mal karma, sino que además
Estamos creando negatividad y destrucción del bien en los mundos superiores. Ya he dicho que nuestros cuerpos se forman de la materia de cada mundo. Nosotros, después de pasar por el purgatorio y el cielo, abandonamos el cuerpo de deseos. Se queda ahí como un cascarón, como cuando dejamos aquí en el cuerpo físico ya muerto. Pero ese cuerpo de deseos tiene en cierto modo todavía nuestro carácter, nuestra manera de sentir, de desear, y eso está haciendo un mal ahí. Aunque hayamos purgado antes ciertas cosas. Aunque consideradas como el lugar donde se acumula el mal que el hombre crea, las tres divisiones inferiores del mundo de deseos son de gran importancia para nuestra experiencia y nuestra evolución, puesto que ésta depende, por lo menos en la etapa que estamos viviendo ahora, depende de la lucha interna que llevará al desarrollo de la buena voluntad y de la conciencia para superar el mal en nosotros. Lo resumo diciendo que las regiones inferiores, el purgatorio, es imprescindible. En la etapa actual que estamos, donde la evolución que llevamos, en la etapa presente, el purgatorio es imprescindible para purificarnos, para tomar nota de lo que es el mal, como el cielo, para tomar nota de que tenemos que seguir haciendo esas cosas buenas que vemos ahí. El conocimiento del mal no hace que le superemos, el conocimiento simplemente no. Debemos desarrollar los poderes del espíritu para superarnos a nosotros mismos y para espiritualizar nuestro carácter. Y eso solo se consigue cuando hay buena voluntad y cuando se es consciente, cuando hay conciencia de sí mismo, cuando somos conscientes de cómo actuamos, pensamos, sentimos, etc. Entonces es cuando se llega a entablar luchas y a conseguir victorias gracias al libre albedrío que nos permite decidir en cada momento si hacemos o no una cosa o si decimos sí o no a otra. Ya he dicho que la voluntad es la representación aquí en la tierra de nosotros del espíritu y por lo tanto nuestro deber sería utilizar esa buena voluntad y la conciencia representante también del espíritu para hacer una cosa u otra, o sea, para hacer el bien en vez del mal y para decir sí a lo que es positivo y no a lo contrario. Y con esto tiene mucho que ver la cuarta región del mundo de deseos, que se relaciona con el sentimiento, como he dicho. Un sentimiento puede ser neutral hasta que respondemos a él, bien sea manifestando indiferencia o bien sea por interés. Pero si mostramos interés, puede ser en forma de atracción o de repulsión. Ya estamos en el purgatorio. Es una manera de decir que nosotros también tenemos el purgatorio y podemos utilizar esas leyes. Y por tanto, pues ahí es cuando la autoobservación de nosotros mismos nos sirve de ayuda para así poder discernir con la mente la forma más correcta de ir por la vida, de actuar, etc. La indiferencia no nos ayuda en nada, pero el interés nos lleva a la actividad y a la experiencia. La repulsión hacia alguien nos causa un karma negativo con esa persona. Por tanto, es preferible buscar alguna cualidad en ella y fijarnos y razonarla para que el karma no sea bueno, para que el resultado sea bueno. La atracción generalmente es siempre beneficiosa, excepto cuando procede de las regiones inferiores, donde está el egoísmo, las pasiones, etc. Por tanto, es preferible la indiferencia o la buena voluntad para ver el lado bueno de los hechos. La atracción de las regiones inferiores, aunque las regiones inferiores sea el purgatorio, pero la atracción, si es hacia lo positivo, siempre es bueno. Y ahí no tendría que intervenir la ley de repulsión. Ahora cabe preguntarnos, ¿cuántas veces medito o me autoobservo para ver cómo respondo ante las pruebas, tentaciones y circunstancias de la vida? ¿Cuántas veces al día?
muy poquitas. O preguntarme también, ¿me dejo dominar por el interés hacia lo negativo? Seguramente que todos responderemos que sí. Unos muchas y otras menos. O también podemos preguntarnos, ¿muestro indiferencia ante quien necesita ayuda? O quizás también, ¿soy autoconsciente de todos estos aspectos internos y utilizo la buena voluntad y el discernimiento para responder ante todo ello? De cual sea la respuesta y la decisión que demos ante cualquier sentimiento o impresión, dependerá el karma futuro que estamos creando. Este es el mecanismo que estoy explicando que ocurre en nosotros, de cuál sea nuestra buena voluntad, y si tomamos conciencia o no de ellos, va a depender mucho nuestro futuro, el karma de nuestro futuro. Si nos dejamos arrastrar por la indiferencia ante las necesidades humanas o por la atracción hacia lo negativo y la repulsión hacia lo positivo, que no quepa la menor duda de que llevaremos con nosotros ese purgatorio o ese infierno que encontraremos después de la muerte, porque lo estamos creando así. Ya he dicho que nosotros nos situamos como espíritus, como egos, por encima de las regiones del mundo de deseos y de la mente razonadora, la mente concreta. Por consiguiente, deberíamos tener poder sobre todo ello. Pero lo cierto es que cuanto más atrás en la historia de la humanidad, más dominados estábamos por el instinto, por los deseos y por los peores sentimientos. Nosotros estamos desarrollando ahora la mente desde hace relativamente poco tiempo, pero ha sido gracias a las experiencias y a lo que hemos aprendido en los mundos superiores después de la muerte, como estamos obteniendo este poder, el resultado del purgatorio y del cielo. Y la razón a raíz de adquirir la mente aquí en los renacimientos. Ahora estamos en la etapa donde debemos aprender a dominar y a concentrar a la mente para que no actúe por su cuenta y para que no se deje dominar por los malos deseos y los malos sentimientos. Por tanto, una vez visto cómo funciona el mecanismo de los deseos y de las emociones, ahora deberíamos ver cómo funciona la mente y a partir de ahí ponernos a trabajar sobre nosotros mismos. Sabiendo que casi todo lo que hacemos y decimos pasa por la mente, aunque no pongamos mucho interés en que la respuesta sea buena, claro, pero bueno, sabiendo que casi todo pasa por la mente, deberíamos saber qué opciones tenemos cuando ésta se usa voluntaria y conscientemente para luego intentar observarla durante todo el día y así ver qué piensa y cuándo actúa por su propia cuenta. Porque es de suponer que todos sabemos que nuestra mente piensa por su propia cuenta. ¿Cuántas veces escuchamos una canción y la mente se pasa todo el día tarareándola, cantándola, hasta que nos damos cuenta de, bueno, pero que estoy cansado ya de que estés, es como si habláramos a la mente, bueno, estoy cansado ya de que estés todo el día cantando esta canción. Y entonces controlamos a la mente y la paramos. Ese ser que se da cuenta de que la mente está cantando todo el día y que ya es pesada, ese somos nosotros en ese mundo superior. Y nos hemos hecho, en un momento dado, nos hemos hecho autoconscientes de eso. Pues lo mismo que en ese momento nos hemos hecho autoconscientes de que nuestra mente es una pesada cantando esa canción, deberíamos hacerlo todo el día con todo lo demás. No olvidemos que toda acción, palabra, deseo o pensamiento, todo, crea karma, bueno o malo. Pero como una de nuestras metas es el conocimiento de nosotros mismos, que es lo que estoy intentando yo explicar en esta, por lo menos en parte, en esta conferencia, deberíamos gobernar nuestra mente para que no sea la fuente de dolor que suele ser por falta de discernimiento y por dejarse llevar por el cuerpo de deseos. Sí, por el cuerpo de deseos, el que nos tienta muchísimas veces a diario para que caigamos
Me da igual decir en fumar, en beber alcohol, en el sexo, que en la crítica, que en cualquier otra cosa más sutil. Y la mente incontrolada responde a ello. Y esa mente incontrolada estimula un deseo en el cuerpo de deseos. Y el deseo, repetido y repetido, quiere pasar a la acción física. Sabemos que la mente está creando pensamiento constantemente, seamos o no conscientes de ellos, da igual. Y si estos no son creados por la buena voluntad o de forma consciente, es muy posible que nos perjudiquen más que ayuden respecto al karma futuro. Veamos las opciones que solemos tener en la proyección de nuestros pensamientos. Los pensamientos podemos proyectarlos sobre el cuerpo de deseos para que sirva como estímulo o aliciente para la acción. O sea, creamos un pensamiento porque queremos hacer algo útil, algo bueno, y ese pensamiento alcanza el mundo, al cuerpo de deseos y se crea el deseo. Y el deseo es el estímulo para pasar a la acción del cuerpo físico. Como ya he dicho, si despertamos el interés, tendremos que decidir entre la acción y la repulsión. Si es algo bueno como es pensado para hacer, pues pasaremos a hacerlo. Será la atracción lo que nos lleve a ello porque es algo que deseamos, que nos gusta. Si es algo que llega a nuestros sentidos y que no va con nosotros porque es malo por lo que sea, entonces cuando llega al cuerpo de deseos, lo que actuará será la repulsión. Si nos interesamos por algo o despertamos la atracción, el pensamiento se verá complementado por un deseo o una emoción que llegará al cerebro y al sistema nervioso para que el cuerpo físico reaccione. Es lo que acabo de decir. El final de esta opción es que la experiencia, repito, la experiencia, el hecho ya que se ha consumado, la experiencia grabada en el archivo que nos llevaremos al mundo de deseos después de la muerte, es decir, al infierno para unos pocos, al purgatorio o al cielo, es donde va a quedar grabado. Las experiencias, el resultado de todas nuestras experiencias se quedan grabadas y van con nosotros ahí, después de la muerte. Si el pensamiento forma se relaciona con algo que nos produce repulsión, pero que está en contra de la naturaleza del alma, entonces habrá una lucha interna entre la fuerza espiritual y el cuerpo de deseos que intenta dispersar esa fuerza para que no le impida disfrutar de sus bajos intereses terrenales. Esto, aunque parezca mentira, es cierto. El cuerpo de deseos intenta satisfacer sus propios deseos. O sea, la personalidad, nosotros, dominados por el cuerpo de deseos, solemos caer en determinados vicios. Y aunque el razonamiento, la conciencia nos quiera hablar para que no caigamos en eso, para que actuamos en forma de repulsión, de rechazo, pues el cuerpo de deseos lucha porque desea eso, ese vicio que ya está acostumbrado a consumarlo o a consumirlo, y lo desea, y hay una lucha. Y ahí está el discernimiento por parte nuestra para poner la solución. Cuando la buena voluntad y la conciencia vencen a esos bajos deseos, esa victoria también queda grabada para su recopilación, para obtener los resultados, la quinta esencia de todo eso, en el cielo. En general, las imágenes o pensamientos inconscientes, así como los que proceden de las impresiones externas que nos impulsan a la acción, quedan grabadas y podrán surgir a la conciencia en cualquier momento futuro, sobre todo cuando hay voluntad del espíritu sobre la mente. Si lo guardado en la memoria subconsciente es bueno y se utiliza de vez en cuando, se verá fortalecido cada una de las veces que se practique e incluso impulsarán a la persona a que la repita. Imaginaos una persona que ha conectado con la fraternidad Rosacruz, se hizo proaccionista, hacía todos los días sus ejercicios espirituales, sus meditaciones, su retrospección, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto pues deja de hacerlo, va dejándolo, se va olvidando, se va olvidando y se va olvidando. Eso está en la subconsciente. Y alguna vez se acordará de ello y a lo mejor lo practicará y esa práctica de ese día va a hacer que comience a reactivar
lo correcto en el cuerpo de deseos, que comience a interesarse, a sentirse atraído, la ley de atracción, sentirse atraído por esas cosas buenas que ha olvidado y que está comenzando, o que un par de días o 3 lo ha vuelto a hacer. Sentirá el estímulo del cuerpo de deseo, la ley de atracción hacia ello. Si no lo vuelve a hacer, será vencido por su cuerpo de deseos. Si utiliza la razón y recuerda lo que fue cuando era aquel estudiante que practicaba todos esos ejercicios diarios, el discernimiento vencerá al cuerpo de deseos y volverá a hacer los ejercicios, encontrará una gran satisfacción, y todo eso, esa victoria sobre el cuerpo de deseos, quedará grabada para llevárnoslo en forma de película después de la muerte. Cuando se repiten buenos actos, pensamientos, deseos y sentimientos, se crean nuevos canales neuronales en las conexiones de las neuronas que hay en el cerebro, lo que a su vez forman los buenos hábitos. Y eso es de lo que se trata. Utilizar la voluntad del espíritu conscientemente, también la conciencia del espíritu, con el discernimiento que pertenece a la mente, para guiar al cuerpo de deseos a sentirse atraído por lo positivo, hacia lo positivo. Cuando la persona tiene buenos hábitos respecto a su forma de ver los hechos, a su forma de pensar, a practicar la oración y la meditación, a intentar crear armonía de una forma voluntaria y consciente, etcétera, 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 entonces esa persona puede recibir impulsos y consejos o tener intuiciones desde la memoria supraconsciente inherente al espíritu. Estos mensajes del espíritu no necesitan envolverse con materia mental ni de deseos para impulsar a la persona a que haga algo bello o elevado. Es más, cuanto más se esfuerce una persona por seguir las directrices del alma y por controlar estos mecanismos internos, más influencia recibirá del mundo del ego y del espíritu. Como podemos apreciar, solo conociéndonos a nosotros mismos y controlando el funcionamiento de nuestros cuerpos podemos desarrollar los poderes del espíritu, la voluntad y la conciencia. En principio, y aparentemente es muy difícil, pero no hay nada que nos impida observarnos a nosotros mismos para ver cómo pensamos o cómo piensa nuestra mente, cómo sentimos y cómo hablamos o actuamos. Cuando esta autoobservación más bien, nos lleva a crear el hábito de corregir lo que está en contra de nuestra naturaleza divina, todo es más fácil. Y por supuesto, más aún si practicamos la oración, la meditación y el discernimiento.